Enrique Provencio. Es fundador del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ha trabajado la mayor parte de su vida profesional en cuestiones de política económica y social, medio ambiente y sustentabilidad, en el sector público, la academia y en organizaciones ciudadanas. Actualmente es consultor de diversos programas de la Organización de Naciones Unidas y coordina un diplomado sobre economía y gestión ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversos cargos públicos, en los que destacan haber sido presidente del Instituto Nacional de Ecología, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, procurador ambiental y del ordenamiento territorial y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Es coautor de más de 70 publicaciones y socio activo de varias organizaciones ciudadanas. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevistará a Enrique Provencio sobre el tema los espacios regionales y el desarrollo en el México contemporáneo. Enrique Provencio, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde queremos abordar un tema de la mayor relevancia, que viene siendo el desarrollo visto desde las regiones. Es por todos conocido, hay una percepción generalizada que la situación económica en el país no está pasando por sus mejores momentos, que podríamos estar generando una actividad y un desempeño mucho más positivo y dinámico, y sobre todo que la falta de esto está afectando amplios sectores de la población. ¿Qué nos puedes decir al respecto, tomando en cuenta el punto de vista de la realidad regional en nuestro país? Gracias, doctora, por la invitación. Y lo primero que diría es que la situación regional, que siempre ha sido muy diferenciada en el país, es en la actualidad aún más heterogénea. Hay un gran problema de fondo, y el problema de fondo es que en México el desarrollo regional se sigue polarizando. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? A grandes rasgos, entre mediados del siglo XX y la década de los 80, lo que venía ocurriendo es que las regiones más atrasadas se estaban acercando al desarrollo promedio nacional. Así es. Y hay un gran problema, que después de los años 80, ya con el modelo de desarrollo y crecimiento que ha surgido después del Tratado de Libre Comercio, de nuevo las regiones se vienen separando entre sí. Y eso es muy importante. Y es muy importante porque lo que estamos viendo es una mayor desigualdad entre los estados. A muy grandes rasgos, los estados de la frontera norte, en particular los estados del noreste, Nuevo León y Tamaulipas, también Coahuila, están creciendo a tasas más dinámicas que el resto del país, y sobre todo que los estados del sur. Y lo que esto está provocando es positivo para los estados del norte y el noreste, pero no tan positivos para los estados del sur. Importa esto sobre todo porque los estados del sur siguen siendo los más pobres. Y si ahí hay un desempeño económico no tan bueno, entonces la perspectiva es que vamos a tardar más en superar la pobreza en los estados del sur. Ese es un primer problema. El segundo problema es que en la reciente crisis a los estados más ligados a las exportaciones les fue peor. Y eso también está provocando consecuencias muy negativas para la población en los estados más industrializados. En consecuencia, la perspectiva ha sido muy distinta. Estados como Baja California Sur, por ejemplo, entre 2000 y 2010 crecieron muy aceleradamente, igual que los de la península de Yucatán. Pero en el otro extremo, estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, en general, los estados del sur y centro-sur han sido muy desfavorecidos. Y eso a lo que nos debe obligar es a desarrollar políticas regionales más intensas y sobre todo una estrategia regional para el desarrollo de México, algo que está muy olvidado en la actualidad. Ciertamente, me gustaría retomar este último punto y que nos dieras tu opinión
sobre qué es lo que estaba ocurriendo antes en nuestro país en términos de políticas económicas que permitía que las regiones más atrasadas, aunque fuese gradualmente, caminaran hacia los indicadores promedio a nivel nacional. Y que a partir de la década de los 80, en donde se introducen las políticas de orientación neoliberal, en donde se coloca el mercado como uno de los actores principales para la asignación, ¿verdad?, de los recursos, deja, ¿verdad?, a las regiones prácticamente a la suerte de sus propias fortalezas acumuladas. ¿Y qué hace entonces el mercado, ¿verdad?, en estos años en comparación a las políticas de planeación que se tenían antes de este viraje en las políticas económicas? Bien, lo primero que hay que decir es que lo que estuvo ocurriendo durante varias décadas es que hubo un objetivo explícito, una intención de impulsar más aceleradamente las regiones rezagadas. ¿A través de qué? Primero, de la infraestructura. Segundo, también de políticas sociales, también a través de instrumentos específicos, financieros, crediticios. Y es esa política la que empezó a dejarse de lado hacia fines de los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado. En los hechos, este abandono de una estrategia regional explícita, intencional, lo que ha provocado es algo terrible, que es la desestructuración de las instituciones para el desarrollo de las regiones. En la actualidad en México carecemos de instituciones articuladas a escala nacional para impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas. Después, ya a partir de principios de los años 90 y dejadas las regiones a sus propias fuerzas, lo que viene ocurriendo es que las regiones menos dotadas en términos de competitividad han venido distanciándose hacia abajo. Y ahí hay un gran problema, porque puesto el énfasis en la competitividad, las regiones con más fortalezas están encontrando un ritmo de crecimiento más acelerado. Eso está bien. Lo que no está bien es que aquellas regiones que todavía tienen rezagos en competitividad, que tienen una productividad más baja, pues en las próximas décadas encontrarían más dificultades para una convergencia hacia los promedios nacionales. Y ahí es donde está el problema. Por eso hay que plantear, yo creo que con mucha fuerza, que se requiere una reconstrucción institucional de las políticas con perspectiva regional, que ponga el énfasis en el desarrollo de las capacidades locales, en la educación, en la capacitación para el trabajo, en la productividad, y todo eso acompañado con políticas de fortalecimiento en la infraestructura puede rendir resultados en términos de competitividad. De no ser así, se van a venir separando cada vez más las regiones. Y eso es malo per se, es malo en términos de desarrollo, pero también es malo en términos políticos, porque no abona a la cohesión y a la unidad nacional. ¿No? Ahora, para eso significaría entonces abandonar ciertos principios. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, tal como se firmó en este país, que fue lo que permitió justamente que aquellas regiones con mayor competitividad crecieran más y que las de menor competitividad se distanciaran incluso en una dirección opuesta al crecimiento de antes, constituye un obstáculo para la otra posición que tú estás ahorita planteando, que viene siendo de tomar en cuenta la planeación, ¿no?, estratégica a nivel nacional, en donde estas instituciones que tú señalas y que me gustaría abordar después, tienen un papel importante. Entonces, ¿cómo puedes conciliar la tendencia actual de la economía con este planteamiento de vista a futuro? Creo que uno de los temas con los que se puede conciliar es el de la incorporación de una estrategia de compensación regional. Ese es un viejo tema. Y de hecho, desde principios de los años 90, cuando se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio, se puso sobre la mesa la creación de mecanismos de compensación regional
inspirados sin duda en los mecanismos de la Unión Europea. Sí. Pero eso es algo que se abandonó, de hecho no se puso en práctica. En la actualidad se cree que la política social es el mecanismo de compensación, pero no es así, porque la política social, sobre todo la política de combate a la pobreza, no está dirigida al desarrollo de los activos productivos. No. Está dirigida claramente al desarrollo de capacidades, lo cual es positivo, pero no es suficiente. Y entonces, una de las vías de encuentro en este punto que usted plantea es cómo impulsar mecanismos de compensación regional por la vía de la infraestructura, de la productividad, de la inversión, tanto pública como privada, que acelere la formación y el desarrollo de capacidades económicas y sociales en las regiones de mayor atraso. Ese es un primer punto. El segundo punto es la necesidad de encontrar sinergias entre las regiones de mayor y menor desarrollo en México a través de una estrategia de muy largo plazo de infraestructura pensada para la mayor integración del territorio. Y ese punto se dice fácil, pero es muy complejo y sin embargo hay que hacerlo explícitamente y también ya, no solamente plantearlo como algo para el futuro. ¿Cuál es la estrategia territorial de integración para el desarrollo? Porque históricamente seguimos con el mismo problema de siempre. El territorio está integrado de manera radial alrededor del centro del país y en las principales rutas de enlace hacia los mercados de América del Norte. Sí. En los últimos 20 años no se ha impulsado una estrategia de integración de enlaces horizontales o transversales en el país que propicie el impulso de las regiones de mayor atraso. Ese es el segundo punto, junto con el de compensación regional, que creo que resulta esencial en el futuro para una estrategia nacional de desarrollo, pero con visión territorial y regional, ¿no? Y en este sentido del desarrollo económico, ¿qué aspectos del desarrollo sectorial estás visualizando para que pudiera facilitarse estas dos medidas? Bueno, hay uno que es esencial, que es la relectura del desarrollo rural en la perspectiva del desarrollo regional. Lo que tenemos ya por décadas es un abandono progresivo del desarrollo rural, del cual se dice dependen una proporción muy baja de las exportaciones, de la producción, pero esa es una lectura sesgada. Totalmente. Del desarrollo rural sigue dependiendo, si no una tercera, por lo menos una cuarta parte de la población mexicana. Es una proporción muy alta. Ahí están los territorios que en la actualidad no solamente están aprovisionando de alimentos y de materias primas al país, sino que sobre todo ahí están los territorios que son esenciales para los servicios ambientales del país, para la producción de agua, por ejemplo, para las zonas de amortiguamiento ante los impactos del cambio climático. Y esta perspectiva de servicios ambientales y vulnerabilidad ambiental le aporta al desarrollo rural, hablando de los temas sectoriales, una importancia crucial en el desarrollo territorial mexicano. Segundo aspecto desde el punto de vista sectorial es la necesidad de visualizar el desarrollo turístico y de otros servicios en una perspectiva no solamente de polos o enclaves de desarrollo, sino de una perspectiva regional. Algunas de las zonas más dinámicas de México en los últimos 15, 20 años han sido turísticas, pero con un impacto muy localizado y además muy insustentable. Totalmente. Con estos dos ejemplos, lo que quiero decir es, lo que necesitamos revisar son las estrategias sectoriales con una perspectiva territorial y regional. Seguimos teniendo políticas sectoriales muy aisladas, que están leídas desde una perspectiva centralizada, pero no desde una perspectiva local. Entonces, una perspectiva regional de desarrollo obliga a repensar las políticas sectoriales.
Me parece muy interesante esta reflexión porque por una parte tendríamos bajo la primera estrategia de recuperar el desarrollo rural, tenemos la posibilidad de volver a la soberanía alimentaria, a la autosuficiencia alimentaria, que es algo que hemos perdido. Y por el otro lado, el sector turismo viene siendo uno de los sectores que más aporta en obtención de divisas al país. O sea, que estaríamos considerando dos motores del desarrollo de la mayor relevancia e importancia. A mí me gustaría que nos comentaras qué se necesita considerar para que pudieras profundizar en que estas dos actividades sectoriales pudieran avanzar hacia el desarrollo sustentable, respetando la sustentabilidad. Y segundo aspecto, ¿cuáles vienen siendo las posibilidades reales para las diferentes poblaciones localizadas en el territorio de incorporarse a una nueva cultura de la sustentabilidad que permita verdaderamente ofrecer estos servicios ambientales? Bueno, son dos temas cruciales. Primero, porque cada vez cobra más actualidad el tema de la producción alimentaria y es un tema cada vez más moderno en el viejo sentido de la palabra. La producción rural y el desarrollo rural no son una excrescencia del pasado, son un tema de futuro. Las crisis alimentarias de los últimos años nos han venido recordando que el país necesita volver los ojos hacia sus capacidades productivas y con ello hacia su población rural, hacia los productores rurales. Esto es relevante no solamente por un asunto de seguridad nacional, de seguridad alimentaria, sino también de justicia social. Ahí sigue estando la población más pobre, aunque la pobreza urbana crece cada vez más, esta sigue estando sobre todo en las zonas rurales. ¿Hay que hacerlo con otra lógica? Sí, hay que hacerlo con una lógica de sustentabilidad en el uso de los recursos, por un lado, y también de anticipación a los efectos que está empezando a tener ya el cambio climático y que está afectando a la producción rural, sobre todo por la reducción de la precipitación en muchas zonas del país y también por el aumento de las temperaturas. La producción rural es extremadamente sensible a las variaciones climáticas y eso pone en la agenda el tema de la investigación científica, el tema de la necesidad de que se renueve la investigación sobre el desarrollo rural a partir de las amenazas que están ya presentes en la producción rural. Esto por un lado. Por otro lado, el tema que ha puesto sobre la mesa, el enfoque de los servicios ambientales, nos recuerda que antes que nada la protección ambiental es un asunto de sobrevivencia. Porque ya en la actualidad el tema de las restricciones por la disponibilidad del agua, que va a seguir bajando en la siguiente generación, por lo menos hasta mediados del siglo XXI, me refiero a la disponibilidad del agua, esto nos obliga a pensar en los mecanismos de protección, preservación y conservación ambiental en una lógica de reducción de la vulnerabilidad de los espacios, no solamente rurales, sino sobre todo urbanos. Y esta interconexión rural-urbana es la gran novedad de la política ambiental en México y en el mundo. La protección de los espacios territoriales en el mundo rural mexicano es indispensable para la salud ambiental de las zonas urbanas. Y estos aspectos incorporan elementos que no estaban presentes en el pasado en las políticas regionales. Claro. Por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa. Así es. Y una frase que mencionaste, que me parece lo más interesante, es la orientación explícita como política de formar áreas productoras de agua, relacionada con los servicios ambientales. ¿Podrías profundizar en eso? ¿Tendría que pensarse en una estrategia de reforestación en aquellas zonas en las que
las plantas nativas los árboles nativos pudieran fácilmente desarrollarse. ¿Habría algún plan específico que pudiera fortalecer esta iniciativa? Sí, creo que el punto es crucial. Primero porque ante los escenarios de reducción de la disponibilidad del agua, las vías de ataque vienen por dos direcciones. Primero, por la mayor eficiencia en el uso. Pero como se ha dicho hasta la saciedad, una política basada solo en la eficiencia en el uso no será suficiente, porque el aprovisionamiento del agua va a ser el factor clave. Y eso sí puede enfrentarse a través, primero, de los planes de conservación. La mayor parte de las fuentes de abastecimiento del agua en las ciudades dependen de zonas de recarga que de un modo u otro ya se han venido decretando como áreas de protección, como áreas de conservación, como parques u otras figuras de conservación. Y eso tiene que acelerarse, tienen que incrementarse y además a corto plazo. ¿Para qué? Pues justamente para tener zonas de recarga en buenas condiciones de conservación. Y hacia allá hay que dirigir parte de los esfuerzos de la conservación de la naturaleza en México, además de los objetivos de conservación de la propia riqueza de la biodiversidad mexicana. Este aspecto es muy importante, pero el segundo aspecto tiene implicaciones muy concretas para el desarrollo, que es que eso por un lado cuesta y por otro lado también genera beneficios. Nada más que esos beneficios tienen que canalizarse hacia los propietarios del suelo. Y eso es justamente importante porque una de las fuentes de riqueza para superar la pobreza en zonas rurales tiene que verse en la perspectiva de la remuneración o pago por los servicios ambientales que hay que generar ahí o hay que crear a través de estrategias, no solamente de conservación, sino también de restauración del propio territorio y sus recursos, ¿no? Volviendo entonces al tema de las políticas para poner énfasis en el desarrollo regional y la concepción de la reorganización territorial, señalabas tú que se necesita crear nuevas instituciones para ese objetivo. ¿A cuáles te estás refiriendo? Voy a hablar de dos por lo menos. Una se refiere a las capacidades regionales y locales. En la actualidad, pocas regiones están coordinándose entre sí para hacer alianzas, para desarrollar la infraestructura, para mejorar la movilidad dentro de ellas, para mejorar la conectividad. ¿Y por qué hay pocas regiones que lo estén viendo así? En parte porque no hay tradición de coordinación en los grandes espacios regionales. Pero segundo, porque los gobiernos estatales en los últimos años han venido generando una dinámica de fortalecimiento de las autoridades estatales, pero muy poco de la coordinación inter e intrarregional. Ahí hay un gran tema que es el de la gobernanza de las regiones. Y el segundo tema tiene que ver con la construcción de nuevas instituciones a escala nacional que permitan un mejor diálogo federal, estatal y local, que permitan que las regiones trabajen juntas entre sí. Por ejemplo, como viene ocurriendo entre los gobiernos de la frontera norte, pero no viene ocurriendo con otros. También para propiciar mecanismos de coordinación en las grandes zonas metropolitanas del país. Las zonas metropolitanas en México generan casi el 80% de la riqueza nacional y sin embargo las zonas metropolitanas no tienen fondos comunes, no tienen mecanismos de gobierno integrado, salvo para temas específicos. En algunos casos de calidad del aire, en otros de residuos, pero no mecanismos de promoción económica. A grandes rasgos me refiero entonces a esos dos grandes aspectos, el de la coordinación intrarregional y el de los enlaces nacionales regionales, ¿no? Acompáñenos la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con Enrique Provencio sobre el tema los espacios regionales y el desarrollo en el México contemporáneo.